Muy bien. En la fecha de enero 5, 6 y 7 hemos trabajado 3 días. El primer día hemos mirado el tiempo a solas con Dios, la importancia, la necesidad. Y después, el segundo día 5 de enero, hemos trabajado discipulado, la caminada de salud espiritual, mental y física para cada persona en cuerpo de Cristo. Y en tercer día concluimos con un testigo del pastor Rolando Muñoz de Chile, donde empezó trabajando con pequeños grupos, discipulado, y hoy en su iglesia hay 27 pequeños grupos. Y hay 2 matrimonios como pastores de tiempo integrales que están trabajando todo el tiempo para involucrar y crecer, desarrollar todo el cuerpo de Cristo. Y hoy el desafío para tener un tiempo de práctica. Y yo tengo invitado al pastor Leno, que va a compartir 2 momentos muy especiales. El primer momento, como él fue un misionero en la ciudad de Huelva, sur de España, donde planteó una iglesia en pequeños grupos. Entonces, más o menos por 20 y pocos minutos, va a poder compartir su experiencia como extranjero, como inmigrante en un país de España, como si fuera mantenerse 12 años y poder plantear una iglesia. Y después, ahora está con nosotros en la misma iglesia, en nuestra ciudad, está a frente de una red llamada Alianza. Entonces, donde hay pequeños grupos. Y se va a compartir con nosotros la importancia de discipulado y cómo podemos multiplicar los pequeños grupos. ¿Vale? Entonces, una vez más, Pastor Leno, muchas gracias por aceptar la invitación y poder bendecir nuestras vidas compartiendo la experiencia suya de España algunos años atrás. Entonces, tú puedes empezar. Muy bien, muchas gracias, Pastor Halma. Tuve la oportunidad de conocer algunos hermanos, pastores y líderes antes que usted estaba hablando por teléfono. Y qué bueno conocer a los hermanos y saber que ellos tienen una inquietud, un deseo, están trabajando firmes en la obra del Señor en Nicaragua. Yo me lo imagino que Nicaragua es un país precioso, hermoso, con 2 costas lindas. Además tiene un lago famoso, ¿verdad? Nicaragua. Y yo tengo la sensación de que el plátano en la comida nicaragüeña es muy común, ¿verdad? ¿Sí o no? El plátano macho. Sí, ¿no? Yo comí una vez una comida hecha por un nicaragüeño y era hecho un plátano con arroz, qué cosa preciosa. Vamos, aquello era del cielo, ¿verdad? Qué bueno. Mis queridos hermanos, estaba compartiendo, Pastor de Halma, con ellos que antes de ir a España tuvimos nosotros en Bolivia. Nuestra iglesia, hermano, aquí de Campo Grande, la primera iglesia bautista, está apañando con el tema del pequeño grupo desde los años 90. Donde la iglesia ha dado los primeros pasos con el tema de los pequeños grupos. Aquellos entonces era muy raro escuchar, casi no se tenía material, casi no se escuchaba de iglesias con este ministerio. Era una aquí, otra acolá, y era así, muy esparcido, muy difícil. Entonces, nuestra iglesia estaba desde ese entonces trabajando poquito a poco con el tema de los grupos pequeños, ¿no? Antes se llamaba células y ahora hubo un ajuste con la denominación, porque la denominación hace poco empezó a trabajar con los
pequeños grupos multiplicadores. Entonces, nosotros como Iglesia Bautista, convencionado, vinculado, hermanado con la convención, entonces adoptamos también el mismo sistema con un pequeño grupo. Entonces, allá cuando era misionero en Cochabamba, Bolivia, nosotros también intentábamos implantar los pequeños grupos. Y aquello era hermoso porque era como ir a la selva con machete para cazar. Casi no teníamos materiales, casi no teníamos literatura, era las ganas de trabajar para el Señor, la voluntad de servir a la iglesia y sin ninguna metodología propia, ninguna estrategia definida. Por lo menos nos sirvió para ir formando en la práctica lo que es la vivencia de la iglesia en grupos pequeños. Hoy, aquella iglesia que empezamos en Bolivia, hoy ela tiene 3 iglesias hijas, son 4 iglesias en el total. Y abrimos 3 iglesias, un total, abrimos 4 iglesias en Cochabamba, y una de ellas ya tiene 3 hijas, fue la primera que abrimos. En España, cuando fuimos para allá, la realidad de España es completamente distinta a nuestra de Sudamérica, completamente en otro contexto, incluso el idioma español que hablaba yo de Bolivia era casi diferente de España, con el acento, la forma de hablar, todo esto, y fue un tiempo de adaptación, de conocimiento. Empezamos la iglesia en nuestra sala, en nuestro piso, nuestro departamento, empezamos la iglesia. Mi esposa, yo y las dos nenas. Empezamos y poquito a poco fomos evangelizando, trabajando, haciendo contacto, orando, y mucha labor, mucha oración. Y de pronto el Señor, quizás por la identificación de que somos brasileños, empezó a llegar familias brasileñas que trabajaban, que eran inmigrantes en España. Entonces empezamos a reunir a estos brasileños. Resulta que empezamos bien el trabajo, los brasileños apoyaban, pero tenía una identificación más con los brasileños por causa de la cultura en sí. Cuando hubo una crisis económica, que los brasileños empezaron a regresar a su patria, yo empecé a imaginar, ahora vamos a crecer con los españoles. Pero aquel entonces, el modelo que yo tenía de pequeños grupos era el modelo de mi iglesia de Campo Grande. ¿Y cuál era la mentalidad que yo tenía con los pequeños grupos de Campo Grande? Campo Grande, como el nombre ya dice, el campo es grande. Entonces, las iglesias son grandes, los pequeños grupos también son grandes. Entonces, yo pensaba que yo tenía que tener pequeños grupos en España grandes. Cuando yo hablo de pequeño grupo grande, estoy hablando de un pequeño grupo de 14 personas, 12, 14 personas. Es un pequeño grupo grande. Y de modo general, los pisos, los departamentos de España son pequeños. En Brasil puede que tenga un garaje, puede que tenga un patio, entonces la gente reúne fuera de las casas, incluso por la calor. Yo me lo imagino que en Nicaragua es lo mismo, ¿verdad? Puede que la gente se reúne fuera de un salón porque hace calor, entonces reúne en un garaje, reúne en un patio, ¿verdad? ¿Sí o no? Pastor Eusebio, ¿sí o no? Así es, así es. Entonces, Así igual es, por que el Brasil. calor, Entonces, tienes que buscar un local aireado.
Entonces, exacto, entonces puede que reúna 15 hasta 20 personas en un pequeño grupo. Esto era la mentalidad que yo tenía, porque aquí en Brasil, cuando yo venía de paseo, de vacaciones, yo me lo encontraba esta realidad, pequeño grupo que la mayoría de las veces era una iglesia en España. Yo visitaba un grupo de hogar aquí en Campo Grande que tenía 30 personas. Y a veces, en muchos casos, una iglesia en España tenía 20 personas, nada más que esto. Entonces, no cuajaba el pequeño grupo en España, en mi iglesia. Y yo me acuerdo que yo fui a hacer una conferencia en Italia y un pastor que estaba dando una charla ahí, él estaba comentando que los pequeños grupos suyos de su iglesia en Londres tenía como máximo 8 personas. Y aquel me encendió algo así, una lucecita, y yo pensé, vaya. Y después, en el intervalo, yo fui a hablar con él y dije, pastor, ¿por qué 8 personas? Él me lo comentó que Londres es un país, es una ciudad muy, muy grande, las personas trabajan quizás 12 horas y no tienen mucho tiempo y vives lejos de una de las otras, entonces los grupos de hogares tenían que ser pequeños para apoyar la gente de su propio barrio y no más que esto. Yo dije, puede que ahí esté la clave. ¿Por qué no está desarrollando los pequeños grupos de mi iglesia? Y empecé entonces a hacer una encuesta con las mujeres. Fíjate, empecé a hacer una encuesta con las hermanas. Hermana, el día que tiene un grupo de hogar en su casa, porque todos los pisos, todos los departamentos, ¿cómo le llamáis ustedes ahí los pisos? ¿Departamentos, pisos? ¿Cómo se llama? ¿Departamentos? ¿Sí, no? Se les dice igual también, departamentos, pisos. Pisos, exacto. Entonces, igual que yo hablé, hermana, ustedes tienen que desconfigurar el salón de su piso para recepcionar al pequeño grupo. Sí, pastor, tengo que recoger el sillón, tengo que recoger la mesa para acomodar todas las personas en su piso, en su salón. Y aquello, claro, aquello molestaba a las hermanas, porque aquello era toda semana tenía que mover los muebles, tenía que mover la silla, tenía que mover la mesa, no les gustaba para nada. Y entonces, orando bastante, hablando con el liderazgo de la iglesia, hemos hablado que el pequeño grupo tiene que ser más pequeño. Vamos trabajar con el liderazgo para tener grupos de hogares más pequeños. Entonces, como Huelva es una realidad distinta, hemos hablado que vamos a empezar con 2 parejas, son 4 personas. Yo doy entrenamiento para dos parejas. De esas 2 parejas, vamos a buscar una pareja de la iglesia. Son 3 parejas, son 6 personas. Y ahora vamos a evangelizar un matrimonio. Entonces, de ese momento son tres matrimonios para ganar un matrimonio no creyente. Así tenemos 8 personas en un grupo de hogar. ¿Por qué yo hablé solamente esto? Porque en la práctica, este hermano que es de la iglesia, seguramente va a llamar un otro matrimonio más. Ahí vamos a evangelizar un matrimonio, por lo menos entonces
tenemos 10 personas en el grupo de hogar, y no más que esto. Ahí las hermanas quedaron contentas porque se podía acomodar bien las personas dentro de su salón sin tener que cambiar las sillas, los muebles, nada de esto. Entonces, con esto, nosotros pasamos a evangelizar, porque el grupo de hogar, entonces, ahora era pequeñito. Y a estos hermanos ahora tenían que traer nombres de personas no creyentes para orar. Entonces, orábamos cada semana por una estrategia para evangelizar un matrimonio más. Era 3 matrimonios de la iglesia para evangelizar un matrimonio. Entonces, yo hablé lo siguiente, mira, ¿cómo que nosotros ganamos a los españoles? ¿Cómo ganar un español para Cristo? Se gana un español para Cristo a través de la comida. Vamos entonces, esos 3 matrimonios, vamos a invertir tiempo en hacer una paella, hacer una comida, hacer unas tortillas españolas, invitando ese matrimonio en días de la semana. Un sábado, un viernes. Y hermanos, y esto fue una sencilla estrategia que nosotros utilizamos y que nos ha dado muchísimos resultados. Fue una bendición. Nosotros crecemos bastante. En un año bautizamos 48 españoles, que esto en España es una cosa muy novedosa. Y fue un tiempo de mucha bendición. La clave de los pequeños grupos no está tanto focada en las personas, y sí en el discipulado. Cuando nosotros invertimos tiempo entrenando, discipulando a un auxiliar, tenemos personas para multiplicar. En la experiencia mía, tanto en España como en Brasil, nos faltan líderes para multiplicar. ¿De qué sirve tener un pequeño grupo con 15 personas si yo no tengo un líder para multiplicar? ¿Qué pasa? Que voy a mantener ese grupo de hogar, ese pequeño grupo, voy a multiplicar, voy a seguir manteniendo él, manteniendo. Llega un momento que las personas pierden la expectativa y empiezan a desanimar. Porque es así, cuando una cosa se torna muy monótona, lo mismo toda la semana, lo mismo, y esto pasa semana, pasa meses, y llega a un año y no tiene visitante, no tiene conversión, esto empieza a tener un propósito de comunión. Y la comunión pierde un poco su finalidad cuando se reúne por reunir, digamos así. Entonces empieza a disminuir. Entonces la conclusión de muchas iglesias es que los pequeños grupos no han dado cierto porque las personas no quieren, porque las personas son difíciles, son duras, y hay un montón de excusas que podemos dar. Ahora, si nosotros invertimos tiempo en trabajar en el discipulado, fíjese, eso es muy importante. Escucha bien lo que voy a decir. Si nosotros invertimos tiempo en el discipulado, puede que mi pequeño grupo tenga 4 personas. 4 personas. 2 matrimonios. Si está bien discipulado, bien entrenado, y esto ha pasado en muchas ocasiones, que vamos a imaginar que un matrimonio de eso tiene que cambiar por su trabajo, tiene que cambiar de zona, y ese matrimonio llega a una zona que no tiene grupo de hogar, no tiene un pequeño grupo.
Como esse matrimônio foi bem treinado, ele os empieza a um grupo de hogar, um pequeno grupo em sua casa. Isso passa quando trabalhamos bem no discipulado. Quando tenho 10 pessoas em mi pequeno grupo, e tenho dois líderes, então é fácil que um líder queda com 5 pessoas, o outro líder queda com 10 pessoas. É muito fácil. E quando trabalhamos com pequenos grupos, quando trabalhamos com poucas pessoas em um pequeno grupo, é muito mais sano, mais saudável para cuidar, para pastorear. É uma equivocação muito grande de pensar que o êxito de um pequeno grupo é que tenha muitas pessoas. Esta é uma equivocação muito grande de nós, e chegamos a dizer o seguinte: mira, eu tenho um pequeno grupo, tem 20 pessoas. A gente, wow, esse é um bom líder. Pero en la realidad, el buen líder es aquel que tiene un auxiliar, 2 auxiliar, 3 auxiliar, 4 auxiliar. Entonces, ese es un buen líder, trabajar en el discipulado. Entonces, el secreto de la iglesia multiplicadora, del modelo nuestro, de pequeño grupo multiplicador de nuestra convención, el secreto está en el discipulado. No es tanto en la cantidad de personas, porque eso se va a hacer como una consecuencia, viene por añadidura. El hecho de pensar que tengo que evangelizar y no discipulo, es como tener la casa llena de niños y ningún trabajando. Ya sabe los problemas, ¿verdad? Entonces, esto fue nuestra experiencia a lo largo de estos años de ministerio, son casi más de 20 años de ministerio, y nuestra experiencia. Aquí en Campo Grande también trabajamos en una red que se llama Alianza, como el pastor de Halma nos ha dicho, y como aquí la iglesia ya tiene una estructura, ya es una iglesia estructurada, porque es una iglesia de 7.000 miembros, son varios pastores, varias redes de pequeños grupos, entonces ya tenemos una cierta estructura. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuido, ahorita mismo, yo cuido de 10 personas. Exactamente, yo cuido de 5 hombres y mi esposa cuida de 5 mujeres. Yo hago discipulado con estos hombres, que yo llamo de coordinadores. Son las personas idóneas que Deus ha levantado dentro del rebaño para ayudar a cuidar de la iglesia. Entonces, esos coordinadores, por su vez, cada uno cuida de 3 supervisores. En la práctica puede que sea 4, 3, 4, pero no es saludable que sea más de 5, más de 4. Cada supervisor cuida de 3 líderes de pequeños grupos. No es sano que sea, es sano que sea 3, no es recomendable que sea 4 o más que 4. ¿Por qué? Porque si cada líder cuida de 3, una semana cuida de un líder, la otra semana cuida de otro líder, la otra semana cuida del tercer líder, y la cuarta semana él dedica para él, para su familia, para un paseo, para un día de descanso. Entonces trabajamos así aquí en Campo Grande, basado en ese modelo de estructura. Líder de un pequeño grupo, esse líder multiplica 1, 2, 3 vezes, ele passa a ser um supervisor.
Sus pequeños grupos multiplica cada uno 3 veces, él pasa a ser un coordinador. Y luego tenemos casos en nuestra iglesia, tenemos casos, últimamente tenemos 2 pastores que salió de la base de líder de un pequeño grupo y una pastora que se convirtió dentro de un pequeño grupo. Hoy es pastora. En nuestra iglesia también reconocemos el ministerio femenil, tenemos pastoras, y ella es pastora de una red. Y tenemos un pastor que también pasó por líder de un pequeño grupo, supervisor, coordinador, y hoy es pastor. Y precisamente ahora, próximo mes, día 1 de febrero, es su ordenación, pastor William. Entonces, es posible, hermano, ver claramente el éxito de ese modelo cuando trabajamos en el discipulado, desde la base. Un líder, un supervisor, un coordinador, hasta el pastor de red. Déjame dar un testimonio y después quería dejar un tiempo de Halma para preguntas y quizás alguna aportación de los hermanos. Tengo un hermano que llegó a nuestra iglesia a 5 años. 5 años él llegó a nuestra iglesia diciendo que quería llegar a nuestra iglesia porque él vía en nuestra iglesia una iglesia misionera. Y él tenía un llamado misionero. Y cuando yo prediqué ese día, yo he dado un testimonio de cuando yo era misionero en España. Entonces él se acercó a mí y dice, Pastor Leno, yo tengo un deseo de ser misionero y quería participar de esa iglesia. ¿Cómo hago yo para participar de esa iglesia? Yo dije, pues bien, si usted quiere ser un misionero, el secreto es lo siguiente. Y yo cogí una hoja de A4 de oficio y empecé a dibujar para él rápidamente ahí. Usted entra para mi grupo de hogar, mi pequeño grupo. Usted viene para mi PGM y cuando multiplicar, yo te daré un liderazgo. Tú sales con un pequeño grupo. Y es entonces, como yo estaba entrenando personas en mi grupo de hogar, en mi pequeño grupo, yo empecé a invitar algunas personas estratégicas y multiplicamos en 5 grupos de hogares. Entonces ese hermano salió como líder de un grupo de hogar. Su grupo de hogar multiplicó 2 veces y él tenía lo suyo y él pasó a ser supervisor. Y yo hablé para él, cuando tú llegar a ser supervisor, la iglesia te da una beca para que tú puedas estudiar en el Seminario Bautista de nuestra ciudad. Y él quedó contento y nada. Y cuando llegó el supervisor, entonces la iglesia ha hecho una carta recomendando para que él vaya al seminario. Y él está haciendo seminario, está en el 2º año del seminario. Entonces, como él tenía un deseo de ser misionero, nosotros teníamos una obra, un campo misionero armando, como quizás donde trabaja usted, una avanzada, y hemos colocado a este hermano para, en este lugar, empezar un grupo de hogar, aparte de los suyos que tenía, y él empezó un grupo de hogar. Esse grupo de hogar, quizás, esse mês de fevereiro, se vai multiplicar. Ele está fazendo uma labor maravilhosa. Se ele multiplica uma vez mais, e os pequenos grupos se multiplicam, seguramente ele chega ao próximo ano como coordenador. Está no 3º ano do seminário. Terminando essa labor de consolidando seu trabalho de coordenador, esse irmão está apto, porque ele passou desde um membro de um grupo de hogar a ser líder, a ser supervisor, a ser coordenador. Terminando o seminário, esse irmão está apto para ser missionário em qualquer parte do mundo. Porque onde ele chegar, ele saberá como começar uma igreja desde o zero.
porque es lo que está haciendo ahora. Entonces es un modelo transferible, es un modelo muy practicable en cualquier lugar, en cualquier cultura, en cualquier sitio, sea una zona periférica, sea una zona más de centro, sea una zona de un barrio más abastado, no importa, es adaptable en cualquier situación, en cualquier contexto. Más o menos, hermanos, esta es la experiencia que tenemos aquí con discipulado, con pastores de red. Mi hija pequeña empezó un pequeño grupo y multiplicó su pequeño grupo. Ella podría ser hoy una supervisora, pero como un pequeño grupo fue para una otra red, entonces ella quedó con 2 pequeños grupos. Pero su pequeño grupo está para multiplicar. Imagínense, una niña de 17 años, su pequeño grupo ya multiplicó 3 veces. Puede ser una supervisora a final de este año todavía. Entonces es una cosa sencilla. Un adolescente puede liderar, un joven puede liderar, un adulto puede liderar, un hermano de la tercera edad puede liderar. No hay barrera, no hay límite, no hay nada. Amén. Esto es más o menos una experiencia que he tenido, Pastor de Halman, y quizás los hermanos tengan alguna pregunta, alguna aportación. Dudas y preguntas, si hay, los amados hermanos y hermanas pueden hacerlo. No hay problema. Las difíciles lo hago en paralelo. Las más sencillas para yo. Bueno, yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta para iniciar. Para iniciar el grupo, estaba hablando de parejas. De parejas. Me gusta de parejas. Inicia con parejas inconversas. Es la pregunta. Porque él habló de pareja, de 2 parejas, me parece que, y una pareja de la iglesia. 2 parejas inconversas, me parece, y una pareja de la iglesia. Así es. No, Alba, hermana Alba, es lo siguiente. Yo empiezo con 2 parejas de líderes. Líderes que yo líderes. doy, líderes, yo doy entrenamiento a 2 parejas, a 2 matrimonios líderes. Okay. Sí. Ahí, ¿qué pasa? Yo invito a un otro matrimonio que es de la iglesia, un hermano normal de la iglesia. Entonces, esos 3 matrimonios juntos para evangelizar una sola pareja. Ok. ¿Entiende? Entiendo. Entonces, sí, tenemos tiempo para trabajar, para hacer una comida, tomar un té. Exacto. Gracias. Gracias. Muy bien. Buenas tardes, tengo una pregunta. Hermano Leno, usted hablaba acerca de entrenar. ¿Cuál es el tipo de entrenamiento que usted da a ese inicio a los líderes que van a iniciar el grupo? ¿Cuál es el tipo de entrenamiento? Muy bien, hermano Otaniel. Tenemos aquí varios grupos. Tenemos un grupo, tenemos un modelo que sería más formal. Por ejemplo, tenemos un curso, se llama Entrenamiento de Líderes. Ese curso son de 12 lecciones donde damos el entrenamiento formal de cómo tienen que ser las características de un líder, de un pequeño grupo, el comportamiento de este líder de pequeño grupo, las estrategias que tiene que tener, el formato, toda una visión de cómo funciona el grupo de hogar dentro de nuestra iglesia. El anfitrión, la estructura de un grupo de hogar, de un pequeño grupo. El anfitrión, el líder, el auxiliar, todo esto colocamos dentro de ese entrenamiento. Pastor. Hablamos de un curso igual, es un curso bastante provechoso, bastante formal,
donde una persona entra cruda en la visión de un pequeño grupo y ella sale de ahí, wow, esto es lo que tengo que hacer. Entonces está claro lo que es un grupo de hogar, un pequeño grupo multiplicador, y cómo funciona, cómo tiene que ser la estructura, la cadena de liderazgo que tiene. Tenemos nuestro modelo en nuestra iglesia funciona así. ¿Cuál es el estudio que se estudia dentro del pequeño grupo multiplicador? Entonces, aquí nuestra iglesia funciona de la siguiente forma. El mensaje del pastor de domingo, este mensaje se convierte en un estudio en base a preguntas. Entonces, ahí trabajamos el mensaje del pastor con los hermanos. Esto estimula incluso al nuevo creyente a ir a la iglesia, al templo, para escuchar el mensaje del pastor del próximo domingo, porque durante la semana se va a hablar precisamente del mensaje que fue predicado en domingo. ¿Entiende? Todo esto se estudia dentro del curso que damos. Y ahora nuestra iglesia, esa pandemia que hemos tenido, nos ha obligado, fíjense, nos ha obligado a grabar en vídeo essas classes. Então, nossas classes ahorita mesmo são gravadas em vídeo para que uma pessoa que deseja estudar, então ele haga de modo online ou de modo semipresencial, algo assim. Entende, irmão Toniel? Temos um curso que damos a essas pessoas. E luego, temos também os cursos mais específico de como ler a Bíblia, de como estudar a Bíblia, panorama do Novo Testamento, panorama do Antigo Testamento. Aí temos outros cursos que damos a essas pessoas que são líderes, por exemplo, sobre matrimônio, sobre finanças. Então, se vamos equiparando esse líder a lo largo de sua vida, chamamos, como se chama em inglês, em espanhol, Djalma, el trilho, sería un real de discípulo. Esto. No me digas que cortó. ¿Cómo llamas el carril ¿no? del tren de hierro? ¿El carril? Riel se llama. Riel. Entonces, llamamos del riel del liderazgo, donde el líder se va haciendo todas las etapas hasta su madurez cristiana, empezando de A, B, C, todos los cursos que él va haciendo a la medida de su capacidad, de su necesidad, de su desarrollo. Es como esto más o menos una escalera, ¿no? Una escalera, paso a paso, degrau a degrau. Esto. Sería más o menos esto, hermano Toniel. Entendido. Muchas gracias por su respuesta. Me parece, Pastor Leno, que el primer curso que usted mencionaba se parece mucho al contenido del libro del pequeño grupo multiplicador, donde se habla claramente de las características, ¿no? de un líder, de un supervisor, de un coordinador. Se habla qué es un PGM también, se habla qué es un PGM. Entonces está toda la conceptualización del pequeño grupo multiplicador, claramente lo tenemos en ese libro, del pequeño grupo multiplicador. Inclusive ahí mismo, si no recuerdo, en la parte final del libro, está una breve, vamos a decirlo de esta manera, una breve estructura de cómo se desarrolla un PGM. Entonces, qué importante que al menos aquí en Nicaragua, al menos ese libro, aparte de los 5 principios, lo tenemos aquí en Nicaragua. Todavía nos hace falta tener aquí, por ejemplo, el de las relaciones discipulares, el de vuelta a los principios que escribió el pastor Fabricio, ¿verdad? Pero al menos con estos libros tenemos algo y que es importante, de ahí podemos sacar cursos para capacitar a los líderes. Decirle que estoy en reunión. Lo último que quisiera comentar un poco es algo en lo que usted mencionó, Pastor Leno, de la importancia de discipular. Y mencionaba sobre el hecho de que muchas veces estamos evangelizando y no discipulamos. Yo quisiera preguntarle,
tal vez es un poco trillada la pregunta, pero ¿cuáles son los beneficios y desventajas de hacer esto? De evangelizar, evangelizar y no discipular. Si hay beneficios, ¿cuáles podrían ser los beneficios? Y si hay desventajas, ¿cuáles serían las desventajas? Un poco. Muy oportuna su pregunta, su aportación, Armando. Yo me lo imagino lo siguiente. Vamos a pensar en una familia que tiene 20 hijos. 20 hijos. Antiguamente una bolsa de arroz, ¿verdad? Y poco más, se criaba una familia con 20 hijos, ¿verdad? Comíamos así. Imagina hoy una familia con 20 hijos, ¿verdad? Ahorita, en la situación que vivimos, imagina el sueldo que tenía una familia para educar, criar, con todo lo que conlleva la sociedad, 20 hijos. Y si ustedes miran atrás, 3 décadas anterior, era posible criar 20 hijos, porque lo que dábamos era só la comida. Hoy no, hoy es diferente. Hoy conlleva escuela, luz, agua, transporte. Entonces, lo mismo que yo aplico a la vida espiritual. Si yo evangelizo, yo no voy a tener tiempo para entrenar, discipular a esas personas. Puede que yo tenga una pésima calidad en la formación, en la doctrina, en la visión de que es la iglesia, el reino del Señor. Si yo evangelizo y discipulo, puede que yo tenga menos personas, pero esas personas están más preparadas, más equipadas, más entrenadas para que ellas puedan desarrollar su propio ministerio. Yo tengo que pensar lo siguiente, yo tengo que convertir mi vida en por lo menos 5. Yo tengo que formar personas, discipular a esas personas para que ellas puedan evangelizar a otros y evangelizar, discipular. Ahora, lo que pasa también es otro error. Nosotros como bautistas en Brasil decimos lo siguiente, no, tenemos que tener una buena doctrina, y quedamos sin evangelizar, somente con la buena doctrina, pero luego nunca llegamos a evangelizar y solo tenemos la buena doctrina. O sea, yo tengo que balancear las dos cosas. El discipulado, que es digamos así, llegar a doutrinar, a capacitar, entrenar, pero también llevar a esas personas a evangelizar, para que el ministerio podamos caminar así. Una iglesia que pensa solo en evangelismo, puede que sea una iglesia de multitud, concentrada somente en los cultos. Una iglesia que, vamos a imaginar, la iglesia tiene 2 alas. Es como un avión, 2 alas. Una se llama grupos de hogar, los pequeños grupos, y la otra ala es la congregación, el culto. Entonces, para que vaya bien, tenemos que tener las 2 alas bien establecidas. Los grupos de hogares funcionando bien, con los líderes, y luego el culto dinámico, un culto vivo, con músicas, ¿verdad? Con palabra. Entonces, funciona bien la iglesia, desarrolla bien. Una iglesia que funciona solamente con los cultos no va bien, porque só tiene una ala. Entonces, más o menos, Armando, yo pienso que tiene que ser así. Y el discipulado es la clave, ¿verdad? El pastor discipula un cierto número de personas, esas personas discipulan el otro, y así vamos discipulando a todos los hermanos.
Una cosa muy importante, Armando, ya he hecho la sugerencia del libro, La formación de discípulos, ¿te recuerdas? Y en la página 28, la diferencia de evangelismo y discipulado. Mira, una persona que gana cada año, una persona. Entonces, después de 32 años, la persona que hace evangelismo tiene 11.000, casi 12.000 personas. La persona que hace discipulado, más de 6 millones de personas. La diferencia más grande es que cuando tú ganas una persona, la persona acepta a Jesús, mas necesita crecer en la fe cristiana. Necesita desarrollar su relación con Dios. Y el discipulado va a ayudar a la persona que camina conmigo a poder ejercer su influencia y multiplicar. Entonces, Leno está discipulando a mí. Entonces, yo voy a empezar a hacer lo mismo con otra persona y Leno igual. Entonces, seremos 4 personas. Y después de un año, cada uno de los 4 lo hace lo mismo para cada una de las personas. Entonces, son 8. Y cada año se va desarrollando cada vez más. Otra cosa, la ventaja más grande es que el discipulado es una caminada junto con otra persona, donde un apoya a la otra, hombre con hombre, mujer con mujer. No podemos caminar solo o solito, porque la queda, el tropezo, es muy posible. Entonces, la ventaja muy grande del discipulado es que juntos podemos llegar más lejos y más fuertes. ¿Vale? Uma outra coisa também que queria dizer, Armando, que quando eu discipulo uma pessoa, não significa que eu tenho que fazer todo solo. Por exemplo, me explico. Agora mesmo vamos ter um seminário em nossa igreja em fevereiro. É um seminário de 3 semanas, 3 lunes, sobre mayordomia cristiana. Eu he corrido o enlace del curso, cheguei a mis discípulos e disse o seguinte: hermanos, me gostaria que você hiciera este curso juntamente com sua esposa. Esse curso de mayordomia cristiana será de muita bendição para sua formação espiritual. Ou seja, que eu dou um valor a la formação deste hermano, pero o curso não sou eu que darei. O curso vai dar outra pessoa. Pero eu estou colaborando com este hermano e apoiando, incentivando para que ele haga sua inscrição. Porque essa hace parte do processo discipulado. Eu estou cuidando de sua vida, hermano. Haga esse curso, porque esse curso será muito valioso para sua vida. Porque há alguns hermanos que eu estou discipulando que têm problemas econômicos. Tem problemas familiares por causa do problema econômico que leva. Então, esse irmão necessita capacitar-se em lo que é a mayordomia cristiana. Então, a lo mejor este irmão não quer fazer o curso, mas eu como pastor, como discipulador suyo, vou apoiando, irmão. Isso será muito bom para que para seu crescimento espiritual. Eu te animo adelante, haga tu inscrição, adelante. Então, este é o processo discipulado. Não significa que eu tenho que correr um livro de mayordomia cristiana e passar ao irmão lección por lección, entende? Eu tenho uma oportunidade de que uma pessoa lo haga por mim.
¿Hay otra pregunta que los amados hermanos desean hacer? ¿Dudas? Si no hay, entonces yo quiero ir para la parte final, compartiendo una cosa para nosotros, que es la siguiente. Mira, decidiremos pasar tiempo tranquilo y reflexivo con el Señor, o permitiremos que las presiones de la vida nos lleven al agotamiento. Esa es una decisión suya. Caminando solo, la dificultad que vamos a tener muy grande. La caminada con apasionado por Dios y una caminada con discipulado va a ayudar a nosotros, como dijo Salomón dijo, sobre todo guarda tu corazón porque toda tu vida depende de él. Proverbios 4:23. Entonces, ¿cómo guardar nuestros corazones? Porque depende toda nuestra vida. Entonces, lo que Marta, el texto bíblico para poner en nuestra mente ahora, Lucas 10:42, lo que Marta eligió nunca se lo quitarían. O sea, Marta escogió se quedar a los pies del Mestre Jesús. Entonces, la consecuencia de su escoja fue para el resto de tu vida, para toda la eternidad, una valla sagrada. Tu elección. Entonces, muy importante, amados hermanos, escuchar, desarrollar, aprender, mas muy importante hacer la práctica. La práctica se va haciendo la perfección. Equivocamos acá y volvemos, ajustamos y seguimos adelante. Entonces, mi oración es que los amados hermanos puedan elegir como prioridad en su vida tiempo a solas con Dios, todos los días. Y la segunda, empiece. La sugerencia es que los amados hermanos empiecen como ustedes siendo líderes, empiece invitando personas de su iglesia, mas de igual manera empiece haciendo evangelismo, invitando personas no creyentes, ganando su corazón como amigo suyo, después ganando la persona para su pequeño grupo y quien sabe, ganando la persona para Cristo Jesús después de mirar Jesús en nuestras vidas. Entonces empezamos con la vida con Dios, haciendo discípulos, empezando pequeño grupo y multiplicando. Los miembros de nuestra iglesia necesitan mirar a Jesús en nuestra vida y nosotros como pastores, líderes, somos como un guardián de la visión en nuestra iglesia. El desafío es empezar y quizá Dios permita que los amados hermanos tengan personas que han caminado un poquito más que los amados hermanos, que puedan cambiar las experiencias, los testigos, compartir las experiencias de cada uno de ellos. Y los amados hermanos igual, entre ustedes, para se va desarrollando cada vez más. No podemos tener espacio para miedo. No podemos tener espacio si el pequeño grupo suyo crece más do que el mío. No hay problema. Importa que él
Cristo Jesús crezca y nosotros menguamos. Entonces queremos ganar Nicaragua para Cristo Jesús. No podemos tener espacio para pequeñas cosas, para dificultar o construir un muro para dividir personas. Entonces, tiempo a solas con Dios, discipulado y pequeño grupo se va avanzando cada vez más para multiplicar discípulos para la gloria de Dios. Esta es mi oración. Y por esa razón, yo tengo invitado 2 personas. Rolando Muñoz, que ha compartido con nosotros, empezando de cero, una iglesia. Y hoy, Leno Lucio, donde empezó en Bolivia, ha hecho en España y ahora con nosotros en Brasil. Yo estoy seguro que es posible lo mismo si pasar en toda Nicaragua. Yo estoy seguro que es posible. Y yo estoy listo para ayudar como yo puedo para que los amados hermanos sigan avanzando y creciendo todos los días de su vida. ¿Vale? Para mí, y yo estoy seguro que para Leno igual, una bendición muy grande se quedar con vosotros y poder compartir un poco de los 20 y tantos años que estamos caminando en pequeños grupos. Una bendición muy, muy grande. ¿Vale? Entonces, Armando, si hay alguna pregunta, alguna duda, puede hacerlo para mí o para Leno. Si no, yo paso la palabra para Armando con una gratitud muy grande. Bien, no sé si alguno de los hermanos y hermanas que están con nosotros en este momento tienen alguna preguntita. Hemos tenido unas conferencias anteriores con el pastor de Yalma. Podemos buscarlo, al hermano de Yalma lo podemos buscar en YouTube. De Yalma Albuquerque, ahí están las conferencias, las 3 conferencias anteriores que él ha mencionado: vida con Dios, oración, discipulado. Entonces ahí podemos encontrarlas en YouTube, o me las pueden pedir a mí a través de Telegram, bien, queremos hacerle una solicitud muy especial, pastor de Yalma, y es que puedo orar por nuestros hermanos y nuestras hermanas, ¿verdad? Que puedo orar por los pastores y las pastoras, ¿verdad? Y no sé si poder comentar un poco, usted me comentó hace unas semanas atrás de un posible curso a mediados de este año. Entonces, si pudiera compartirnos un poco sobre eso. Muy bien. Esta es una experiencia que hemos tenido en nuestro seminario bautista en nuestra ciudad, que es formación ministerial en pequeños grupos. Y son 8 materias, módulos distintos. Y lo tengo trabajado en primero material para hacer la traducción. Estoy invitando personas que hablan muy bien español para poder hacer una grabación de este taller, de los 8 talleres, para poder estar disponible para entrenamiento de los amados hermanos en Chile, en Venezuela, y igual manera en Nicaragua. Y es posible también para Colombia y España. Entonces, estas son materias muy utilizadas en nuestro seminario bautista, que es una vez por semana, en el primer año, el segundo año. Y se puede hacer por la plataforma. Y el tercer año son 2 o 3 noches o períodos donde la persona puede hacer, y así en la clausura puede tener el diploma de pastor bautista en cualquier lugar del mundo.
y puede utilizar como una herramienta para crecimiento de iglesia a través de pequeños grupos. Estamos trabajando esto para utilizar para Chile, porque hoy tenemos 14 iglesias que están trabajando con pequeños grupos en la misma región de Araucanía. Entonces, yo pienso en que los segundos semestres de ese año vamos a poder empezar este curso. Y la persona hace la inscripción y va a tener un pago que es compatible con la realidad del país, porque nuestro interés no es en la plata, nuestro interés es en conocimiento y la multiplicación de las herramientas. Y hemos aprendido que por no tener un pago, la persona no tiene un valor muy importante. Entonces, la intencionalidad es entrenar para multiplicar y ganar personas en su país. ¿Vale? Entonces, el segundo semestre, 8 talleres muy distintos, cada taller más o menos 8 hasta 16 clases. Bueno, cuando estemos cerca de la fecha tendremos más información seguramente, ¿verdad? Sí, verdad. Le pedimos que pueda orar por los hermanos. No sé si hay algún hermano, alguna hermana que tiene alguna pregunta antes de tener esta oración. Bien, si no es así, entonces, Pastor de Yalma. Ok, vamos ahora. Padre nuestro que está en cielo, gracias te damos por el privilegio de poder tener vida y vida de calidad en tu presencia. El deseo de tu corazón, Señor, es que cada uno de nosotros se ponga de rodillas y tenga la intimidad, seamos apasionados por ti y por agradar tu vida. Señor, ayúdanos, amplía la visión y el corazón de cada uno de nosotros para tener experiencia que solo con el Señor podemos seguir adelante, multiplicar el amor que hay dentro de nosotros para llenar la vida de las personas. El amor del Señor es muy poderoso, muy eficaz, muy precioso para poder hacer cambios en matrimonios, en familias, en generaciones que necesitan muy, muy, muy urgente de la gracia del Señor. Ayuda, Señor, los amados pastores, pastoras y líderes de Nicaragua, que cada uno de ellos puedan tener una experiencia muy especial con el Señor, leyendo tu palabra, ouvindo tu voz, entendendo tu voluntad y seguindo adelante para glorificar tu nombre y alcanzar personas que viven cerca de nosotros, personas que viven tan cerca de nosotros que si morrer hoy, no va a tener la eternidad en cielo. Señor, y tan cerca de mi vida, tan lejos de la eternidad con Jesús. Ayúdanos, Señor. Que el amor del Señor constranja nuestros corazones, nuestras vidas, para entender que solo la gracia del Señor es suficiente para seguir adelante. Renueva nuestras vidas, nuestras alianzas, nuestros deseos de agradar solo a ti. Bendice el pastor Armando y su familia. Bendice cada familia presente acá. Señor, utiliza la gracia suya, entendimiento de tu palabra, el poder del Espíritu Santo para mover tu pueblo en dirección de tu voluntad, para hacer tu querer. Y así, Señor, cada iglesia sea un lugar de decisión, un lugar donde las personas son acorridas, donde las personas son aceptas, donde las personas encuentran renuevo y fuerzas para su vida. Van a tener respuestas para las dudas de su vida.
Señor, bendice la Convención Bautista, la Asociación Bautista de Nicaragua. Mas, Señor, ayuda que cada uno de nosotros, siempre, todos los días, seguro en tus manos para tomar las decisiones. Bendizemos y nos alegramos con cada uno de los amados hermanos y hermanas, en nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Amén, amados hermanos. Muchas gracias. Que Dios bendiga tu vida, tu familia y tu ministerio. ¿Vale? Amén. Muchas gracias, Pastor Bendiciones. Leno, por haber acompañado a este grupo de hermanos nicaragüenses. Gracias por su participación, muy edificante, ¿oyó? Muy bien. Hasta pronto, amados hermanos. Amén, hermano. Dios bendiga. Muchas gracias.